Esta sería, hermanos, el día de hoy la clase número 4 acerca de cómo la persona obtiene la salvación. ¿No sé yo? Bueno, ahí va lento pero seguro. Sería la lección número 4, hermanos, acerca de cómo el hombre obtiene la salvación. Y en el mundo en que vivimos nosotros el día de hoy, en la actualidad, tiene muchos conceptos de cómo el hombre es salvo. Cada quien tiene muchas veces su concepto, muy a su manera, muy a su forma de pensar, de creer, quizás de sentir, pero lamentablemente muy lejos de la Biblia, muy lejos de lo que enseña realmente la palabra de Dios. Entonces, hemos ido mirando nosotros que cuando se habla de lo que viene siendo la salvación, se habla sobre todo lo que es una fe, pero una fe obediente, una fe activa, una fe que obra las obras de Dios, es decir, que obra lo que Dios pide en su palabra. El ejemplo clásico es Noé. Hazte un arca de madera de gofer. Noé, ¿tenía fe en Dios o no tenía fe en Dios? Sí. Claro. Sí. Pero solamente por tener fe en Dios, Noé iba a recibir el arca ya hecha con todas las dimensiones, con todos los materiales que él había pedido, ¿o tenía que hacer él algo? Tenía que hacer. Supongamos que cualquier cristiana no tiene un empleo, y por más fe que tenga y por más que le implore a Dios que le mande un trabajo, pero si no pregunta, pero si no busca el periódico, pero si nunca pone una aplicación, ¿le llamarán del trabajo? No. Pues no, aunque tenga mucha fe. Mi fe es muy grande, Señor, poderosamente que va a tener un trabajo, pero pues nunca pone la aplicación. Y mientras no ponga la aplicación, no le van a llamar, aunque tenga mucha fe. Es lo mismo que hubiera pasado con Noé. Aunque tuviese mucha fe de que Dios iba a mandar un diluvio, pero si él no hubiera hecho el arca de madera de gofer y no lo hubiera calafeteado con brea, entonces pues no se hubiese salvado. Pero termina diciendo la palabra de Dios que Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Y aquí, hermanos, vamos a hablar un poquito acerca de la fe que salva. Y nos vamos a ir nuevamente al ejemplo de los romanos. Y la cita del 13:11 está correcta, hermanos. Porque en Romanos capítulo 13, versículo 11, los romanos primeramente habían creído. Veamos Romanos capítulo 13, por favor. Versículo 11. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea que ellos creyeron. Ellos creyeron acerca de cómo podían ser salvos. Ellos creyeron de que Cristo vino a este mundo, que Cristo murió en la cruz del Calvario, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó, y claro que Cristo ascendió y que Cristo vendrá por segunda vez. Pero lo que es el Evangelio, por eso dijo el apóstol Pablo a esta carta a los romanos, en el capítulo 1, versículo 16, porque no avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces vemos pues que los romanos creyeron, pero también obedecieron. Creer más obedecer. Y es ahí donde vemos Romanos Hechos. ¿Por qué estoy con Romanos? La cita está equivocada. Si es Romanos capítulo 13, me pasé. Romanos capítulo 6, es Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4. ¿Sí estaba la gráfica correcta hace rato? Sí. ¿Sí? Ok.
Entonces, Romanos capítulo 6, vamos a mirar cómo obedecieron. ¿Quién lee 3 al 4, por favor? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gracias. Nosotros vemos aquí que el apóstol Pablo está haciendo una pregunta a la iglesia en Roma, y entonces le está diciendo que los que habían sido bautizados en Cristo Jesús habían sido bautizados ¿en qué cosa? En su muerte. O sea que cuando habla de lo que es el Evangelio, es una representación de lo que viene siendo la muerte, lo que viene siendo la sepultura y la resurrección de Cristo. Que la persona, cuando entra a las aguas del bautismo, está dispuesta a morir a su vida pasada, a su vida de pecado. Cuando es sumergida en las aguas del bautismo, representa que está muriendo ya a su vida antigua al pecado. Cuando resucita, como Cristo resucitó, está resucitando para andar en vida nueva, una vida completamente diferente. Por eso es de allí que cuando una persona es cristiana, es hijo o hija de Dios, tiene que vivir una vida completamente diferente. Dice la palabra de Dios en capítulo 6, versículo 6 al 18: y si morimos con Cristo, queremos que también viviremos con Él. Morir con Cristo. Pero aquí habla de darle muerte especialmente a todo el deseo de la carne. Eso es lo que se trata. Dar muerte toda su vida a aquello lo cual es carnal. Por eso ahorita en ese tiempo estamos lo que se conoce la famosa cuaresma, donde pues se tiene la idea de que tiene que comportarse de cierta manera por 40 días, o lo que se llama la famosa Semana Santa. Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección. Y recuerdo que durante ese tiempo allá en México, cuando era niño, de eso ya llovió, ¿verdad? Hace muchos años, las estaciones de radio que venían de Durango allí a Zacatecas ni música ponían, porque era lo que se conocía la Semana Santa. Y en ese tiempo tampoco nadie se embriagaba durante esos días. Pero después de allí, pues ya se escuchaba la música, y ya pues de allí pues cada quien vivía su vida como la había vivido siempre. Pero la vida en Cristo, o sea en Cristo Jesús, es que ya al morir en Cristo, pues tiene que darle muerte a todas las pasiones de la carne. Es una lucha que tenemos continuamente, constantemente. Hacer morir pues lo terrenal, continuamente, constantemente, a cada momento, a cada instante. Dice el versículo que sigue: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se será más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados pues muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Así también vosotros, dice versículo 11, así también vosotros, considerados muertos al pecado. Y pecados hay muchos. Si se habla de diferentes tipos de pecados, y uno no es honesto, pues está cometiendo pecado. Si uno no es veraz, pues está cometiendo pecado. Si uno, en su interior siente celos, cierta envidia, pues está cometiendo pecado. O sea que no hay escapatoria. Aún si mira y codicia, está cometiendo pecado. Si se toma algo lo cual no es suyo, está cometiendo pecado. Dice, bueno, tienes que morir a todo eso. Esa es la lucha, hermanos, continua y constante. Morir a lo que sabemos que a Dios no le agrada. Es lo que tenían que hacer los hermanos en Roma. Ahora, para ellos no era fácil, porque la iglesia en Roma pues tenía la problemática de que sus emperadores eran de lo peor. Eran personas pues que no tenían ningunos escrúpulos. En la parte moral estaban en decadencia de lo peor. Sus emperadores, hermanos, algunos de ellos eran hasta homosexuales. O sea, era algo horrendo, algo lo cual pues era de lo más degradante su moral allí en Roma.
Y ellos lo miraban allí el pecado pues como pan de cada día y se les podía hacer normal. Dice, bueno, pues si los demás mienten, pues yo también ¿qué? Miento. Si los demás maldicen, pues yo también maldigo. Si los demás pues envidian, pues yo también envidio. Si los demás celan, pues yo también celo. Y en ese mundo es el que vivimos el día de hoy. Actualmente, vamos, en este país, vivimos en una decadencia moral casi igual que la que se vivió en los tiempos de Roma. Donde ahora, pues ya no digan nada, es la preferencia de ellos. Si quieren vivir de esa manera, pues es preferencia. Así es que quédate callado. Y se le ha disfrazado lo que es el pecado con ciertos matices, ciertos tintes, ciertos colores, como para que no suene tan duro, tan drástico. Mire, le voy a platicar algo que quizás es sorprendente, pero conocí en el trabajo a una persona y entonces él ya estaba platicando y esta persona pues se separó, se divorció y me dijo él, le dije, ¿por qué te divorciaste? Porque el por qué. Y pues siempre le echan la culpa al otro cónyuge, ¿verdad? Pues le echan la culpa a la mujer. Digo, ¿por qué? Porque gastaba mucho en las de crédito, nunca tenía dinero, dijo él. Dijo, era gastadora. Dije, caray. Bueno, que ese fue el motivo de que siempre dice que siempre estaba broke y que ahora que no está broke, dice que ahora sí tiene dinero. Bueno, así quedó. Pero entonces se juntó con alguien más. O sea, está juntado con alguien. Le digo, bueno, ¿estás casado? Dijo, no. Dijo, estoy junto con ella nada más. Le digo, entonces, nada más estás en unión libre. Dice, sí. Y para esto, él tiene un hermano. Y su hermano es muy estudioso, es rico su hermano, vive allá por el norte. Pero su hermano está casado con un sotano. Y él le decía a su hermano que estaba mal, porque vivía esa relación. Y ahora su hermano le dice, pues tú estás peor que yo, porque me condenas a mí y mira cómo estás viviendo. O sea que en el mundo actual, en la actualidad, hermanos, así es. O sea, esto es algo real. Yo lo viví, pues, trabajé junto con él en la hatchery. Entonces, le digo, ya iba a decir el nombre de él, le digo, oye, pero ponte a analizar que es cierto que él está mal, tú también estás mal, pero la Biblia dice, porque casi todos los que conozco van a la iglesia, la Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte, así es que tienes que arrepentirte. Pero tienes que volver a restablecer tu vida. Dice, pero también aparte, la Biblia dice claramente que tienes que separarte a no ser por causa no por causa de las deudas, no por causa de las tarjetas de crédito. Ahí está otro problema, le digo. It's a big trouble. Ese es un problema grande. Porque la Biblia no da permiso que nada más uno se separe porque sí. Nomás dice a causa de una sola causa. A causa de fornicación. Y si acaso es por otra causa, dice, te tienes que quedar libre por toda la vida. Oh, no, pues eso no. Pues es que lo que la Biblia enseña. Entonces, hermanos, en ese punto, aquí la Biblia dice claramente, nosotros considerados pues muertos ¿a qué? Al pecado. Y es la vida cristiana, hermanos, lo que Dios nos pide. O sea, no lo pide, yo no lo digo yo, la Biblia lo enseña. Entonces, yo tengo que considerarme muerto ya a las cosas del pasado, como los hermanos en Cristo, en Roma. Y dice el versículo, hermanos, que sigue, 12, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus, ¿qué? Concupiscencias. Dice que no reine, que no tome control. Ni tampoco merecéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentados vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Allí, hermanos, nuestra consigna es presentarnos ante Dios como instrumentos de iniquidad o instrumentos de justicia. Instrumentos de pecado o instrumentos de que hacen lo correcto, lo que Dios le agrada. Hay que presentarnos a lo que Dios le agrada. Entonces, los hermanos en Roma tenían esa problemática. Por un lado, la decadencia romana, el día de hoy tenemos la misma problemática. ¿Y qué es lo que pasa? Que la mala influencia, hermanos, nos quiere arrasar. Somos cristianos, dice, pero tienes que vivir de esta manera. Pero no. Tenemos que vivir a la manera que Dios estipula en su palabra. Por eso el versículo, hermanos, que sigue, porque el pecado se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice? En ninguna manera. No sabéis, fíjese bien,
que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. El pecado de una u otra manera va a engendrar la muerte. Si lo pongo de esta manera, una manera bien gráfica y bien simple. Si la persona toma muchísimo, toma aguardiente, toma licor, toma brandy presidente, toma cerveza, tarde o temprano físicamente lo va a llevar a la muerte. Si toda su vida se la pasa tomando, ¿qué le va a causar en el hígado? La cirrosis. Y a menos que le hagan un trasplante puede sobrevivir. Pero si no encuentra un trasplante, ya con cirrosis en el hígado, viene la muerte inevitable. Pues bueno, en el aspecto, eso es para ilustrar, en el aspecto también espiritual, si se persiste en el pecado, pues tarde o temprano también uno va a morir espiritualmente hablando. Por eso en el capítulo 6, versículo 1, comenzó él diciendo, ¿qué pues? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Y él dice, no, en ninguna manera, no. Es que tenemos que aprender nosotros que los hermanos en Roma están en esa problemática. Él les estaba diciendo, miren, los romanos así son, pero ustedes sean diferentes. Y en el mundo mexicano que usted y yo venimos, hermanos, pues siempre ha sido así. ¿A poco no? Hay fiesta, allá en México hay fiesta, va a haber fiesta. ¿Y en la fiesta qué hay? No puede faltar, si no, no es fiesta. Hacen quinceañera, ¿qué va a haber en la quinceañera en la mesa? Va a haber bebida. El brindis primero. Exactamente, o sea, va a haber allí, va a haber tomada. Después de la tomada, ya medios tomados, comienzan a ¿qué? A pelearse. Y luego después de que se pelean unos con otros, los andan allá apartando. Después de haberse peleado un día anterior, que eran bien familiares, amigos, se tornan ¿qué? Enemigos, enemistados por mucho tiempo, ni se hablan. ¿Por qué? Pues me golpeaste, te golpeé. Y todo fue únicamente por la situación del alcohol. O sea que perdieron la cabeza, por algo discutieron, pelearon, y pues ya por toda la vida están enemistados, y aún van más allá, y un poco más allá, aún hasta se han quitado la vida. Sacan el arma, y el otro le quita o lo deja herido. O lo mata. En un momento de enceguecimiento. Entonces, al venir usted y yo nosotros de esa cultura, pues dicen, una fiesta, y las veces que usted y yo hacemos como cristianos, pues no hay vino, ni cigarro, ni maldiciones, entonces les hace mucho aburridos. Dicen, no, pues no hay música, no hay vino, no hay tomada. Entonces en Roma, hermanos, los forman que hacían, usted sabe en este tiempo lo que hacían ahí, por ejemplo aquí en New Orleans, ¿verdad? O ya lo que hacen allá por Mazatlán, los famosos carnavales. Allá también lo que hacían en Roma es que se disfrazaban. Y ahí salían. Y salía también la reina disfrazada para vivir la vida equivocada. Así lo hacían. Era un estilo, hermanos. Era muy degradante. O sea, una moralidad muy baja. Entonces el hermano Pablo, nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, les está escribiendo a ellos, miren, presenten sus vida como instrumentos de justicia ante Dios y no de iniquidad. Ya todo eso denle muerte. Ya les he platicado, ¿verdad? Que si el hermano Víctor llegara aquí todavía medio crudo el sábado, perdón, hoy domingo, porque el sábado se puso como araña fumigada. Entonces ya trajera mis cigarrotes. ¿Qué diría usted? Porque exactamente, porque tiene que haber un cambio. O sea que la vida pasada, pero ahora viene el otro problema, que si la vida pasada se vivió de esa manera, Satanás quiere decirle, tú no eres tan limpio, tú no eres tan santo, porque mira, tu vida pasada, pero ya Cristo ya pagó el precio, Cristo ya me redimió, Cristo ya me compró, Cristo ya me adquirió. Ahora estoy viviendo una vida diferente. Y es allí donde vamos para terminar el versículo 18, donde sigue diciendo acerca de lo que son los esclavos. ¿No sabéis que todos los que os sometéis salen como esclavos para obedecerle? Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea la obediencia para justicia. ¿A qué vamos a obedecer nosotros? ¿Los deseos de la carne o vamos a nosotros enfocarnos más al espíritu?
Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Forma de doctrina. La forma de doctrina es la representación de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado. Ya una vez que una persona está libre de culpa y de condenación a través de la sangre de Cristo por medio del agua del bautismo, ya no tiene nadie que reprocharle ni decirle, pero es que tú eras. Sí, era, pero Cristo me ha salvado, Cristo me ha rescatado, Cristo me ha limpiado y ahora vivo una vida diferente. Es lo que tenían que hacer pues los hermanos en Roma. No solamente creyeron, sino que también tenían que obedecer. Y no solamente obedecer, sino que practicar lo que la Biblia pide para cada uno de nosotros. Y es ahí donde está, practicar lo que uno ha aprendido. Este es un ejemplo que miramos, que los romanos solamente creyeron, sino que también obedecieron. Pero tenemos, hermanos, también este otro ejemplo. Los efesios creyeron. Creyeron, pero también obedecieron. Vamos a mirar ahora Efesios, este ejemplo. Hechos 19:5, por favor. Hechos 19:5. Y aquí vamos a contestar la pregunta que hizo nuestro hermano Jerónimo. ¿Se acuerdan la pregunta que hizo nuestro hermano Jerónimo? Acerca del bautismo. Fíjense lo que dice nada más el versículo 5. Cuando oyeron esto, Hechos 19:5. Es el 19:2. 19:2, no 5. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Vamos a leer desde el 1 hasta el 7. Para mirar que los efesios tuvieron que creer, hermanos. Creer en lo que estaba estipulado ya. Después de que Cristo ascendió y después de que el Espíritu Santo vino, después de que la iglesia se estableció en Jerusalén. Ellos tenían que creer eso. Antes no habían creído eso. Vamos a leer, por favor, capítulo 19, 1 al 7. Buenos días, hermanos. ¿Quién lee del 1 al 2, por favor? Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibiste el Espíritu Santo? ¿Cuándo recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Gracias. En el versículo 2, cuando el apóstol Pablo les hace la pregunta, cuando creísteis, según el comentarista Plumler, la palabra creer es una palabra que es a manera de sinécdoque, la cual está abarcando un proceso en la conversión que incluye la fe, el arrepentimiento y el bautismo. O sea, le está haciendo una pregunta. ¿Ustedes realmente recibieron el Espíritu Santo al haberse arrepentido y al haberse bautizado cuando tuvieron fe? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Ni siquiera habían oído que había Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque les pregunta: ¿en qué pues fuiste bautizados? Y dijeron: el bautismo de Juan. Ahí está la problemática para ellos. Ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan, y Juan traía un bautismo para arrepentimiento, para preparar la venida de Cristo Jesús. No era el bautismo
el cual Cristo dejó estipulado. El bautismo que Cristo dejó estipulado fue para perdón de pecados, Hechos 38, y para recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, como ellos fueron enseñados de una manera diferente, que fue lo que le había pasado también, usted recuerda aquel gran elocuente hombre llamado Apolos, que aquí le tuvieron que exponer más exactamente el camino de Dios. Entonces, ellos, al ver que ni siquiera habían escuchado que había Espíritu Santo, tuvieron que tomar una decisión. O nos quedamos con el bautismo de Juan, o nos bautizamos con el bautismo que nos está enseñando ahora este hombre llamado el apóstol Pablo. Y es lo que en nuestra vida el día de hoy nos enfrentamos a esta problemática. Pero es que yo fui bautizado cuando fui niño. Me bautizaron mis padres. Y entonces entramos a otra problemática. La familia de Wascom, Texas, que me decía, pero es que, hermanos, nosotros fuimos bautizados en la iglesia católica. Luego nos bautizamos en la Asamblea de Dios. Y usted quiere que yo me bautice en la iglesia de Cristo. Dije, no es que yo quiera. Es que usted como fue enseñada. Cuando fue bautizada como niña, tuvo fe, creyó, comprendió la palabra, lo que realmente era el propósito del bautismo, si es que fue bautizada, porque realmente fue rociada nada más, le echaron un poquito de agua en la cabeza. Y ser bautismo es ser sumergido completamente. No, pues no. Cuando estuvo en la asamblea, prácticamente el mundo religioso le dice, acepte el comodoro personal. Eso yo lo escucho en el radio. Casi todos los predicadores que escuchan en el radio es lo que le dicen al final. Dice, en este momento usted va a ser ¿qué? Salvo. Entonces, lo vamos a poner nosotros para ilustrárselo de esta manera. Si aquí usted adoptó a Cristo como Salvador personal, aquí en este punto, aquí, y si aquí usted se hubiera muerto, ¿hubiera ido al cielo? En el momento que usted cree, se muere, ¿va al cielo? ¿Sin haber sido bautizado? No. Entonces, después pasan como 2 semanas, que luego los juntan para bautizarlos, como 1 o 2 semanas. Aquí en este otro punto lo bautizan. Si aquí fue salvo, ¿para qué se bautizó? Es la problemática. Si aquí en este punto ya fue salvo, salva, ¿para qué se bautizó? Dice, para dar razón de su fe, o sea, para demostrar su fe. Pero, solamente con creer. Si ellos no sabían del bautismo, del cual se había predicado después de que Cristo ascendió, ellos dijeron, ¿en qué pues fue bautizado? Dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. En eso bautizó ¿quién? Juan. Cuando vieron esto, fueron bautizados en nombre del Señor Jesús. Cuando vieron esto, bueno, ¿qué fue lo que oyeron, hermanos? Vamos a mirar qué dice Mateo 28, 19. ¿Qué dice Mateo 28, 19? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿para qué iban a ser bautizados? Hechos 2:38. La palabra de Dios en Hechos 2:38, ¿para qué? Pero les dijo, arrepentíos y bautícese con nosotros en nombre de Jesucristo. Y dice, ¿para qué? Para perdón de pecados y recibiréis el don de ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuando habla
que bueno el nombre de Jesús, según el hermano Bowles, hace mención de que cuando se dice te bautizo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, está encerrando, hermanos, en nombre de Jesús, que esta persona es obediente al poner su fe en Cristo Jesús. En otras palabras, cuando la persona es bautizada en nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, significa por autoridad de. Viene alguien aquí, toca la puerta, está cerrada, por ejemplo, la puerta en su casa, y entonces le tocan, le dice, abra en nombre de la ley. O sea, abra por autoridad de la ley. No, el policía está representando la ley de este país. Entonces, cuando se dice bautizado en el nombre de, es por autoridad de. O sea que se está dando. Que Dios, hermanos, reconoce a Cristo Jesús como el único medio de salvación. No hay otro. Entonces la persona tiene que reconocer a Cristo como su Salvador y Señor en el momento que esa persona obedece lo que Cristo dejó estipulado para que esta persona pueda obtener la salvación. ¿Por qué razón? Cuando le hacen la pregunta a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué Pedro no les dijo solamente creen en el Señor Jesucristo? Ahorita vamos a ver el caso del carcelero. ¿Por qué no les dijo eso? Porque ellos ya habían creído. ¿Cuándo creyeron? Cuando les predicó. ¿Qué les predicó? ¿Qué les predicó? Todo lo que se encuentra en Hechos capítulo 2, acerca de que el que le habían dado muerte había sido Cristo Jesús. Así lo está diciendo. Y la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, cuando les predica todo acerca de Cristo Jesús, de cómo resucitó, cómo está exaltado allá a la diestra de Dios, y luego ya en el versículo que sigue, particularmente versículo 36, dice: sepa pues ciertísimamente de la casa de Israel, que a este Jesús a que nosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, al que ustedes le han dado muerte es Cristo Jesús, es el Mesías, es el Salvador del mundo. Cuando ellos escuchan esto, versículo 37 dice que se compungen de corazón, les duele en su corazón, en su alma profundamente. Dijeron a Pedro, a los otros varones, a los otros apóstoles, a los varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿qué haremos para qué? Para ser salvos. ¿Qué haremos para qué? Para liberarnos de la culpa. ¿Qué haremos para qué? Para estar bien ante Dios. Él no les dice que crean. ¿Por qué no les dice que crean? Les dice que se arrepientan. Porque creyeron. ¿Cuándo creyeron? Cuando oyeron. ¿De dónde viene la fe? Por el oír de la palabra de Dios. ¿Y qué le explicó él? Todo de cómo estaba predeterminado, de cómo Cristo Jesús venía siendo el Mesías esperado. Tienen que creer en eso. ¿Creer en qué? En lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Qué dice Romanos 1, 16? Porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. O sea, ¿quién le salva? El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Lo que menciona la palabra de Dios hace un momentito, que es la muerte, sepultura de Cristo en forma de doctrina. ¿Cuál doctrina? Tipificada en el bautismo, representada, mejor dicho, en el bautismo. Cuando la persona se pone allí en las aguas, está dispuesta a morir juntamente con Cristo. La sumergen, está dispuesta a morir juntamente con Cristo. Se levanta de allí, resucita juntamente con Cristo. Por eso les dijeron: arrepiéntanse y no lo desliga, y bautícense. ¿Para qué? Perdón de pecados. Entonces, ¿cuándo viene el perdón de pecados? En el momento que la persona es bautizada. ¿No me lo cree? Vea Marcos 16. Fíjese lo que dice Marcos 16. Porque todavía puede estar con duda y decir: no, ese hermano nos está cuenteando. No cuenteo a nadie. Vamos a mirar Marcos 16. Mateo, Marcos. Sigue de Marcos, ¿verdad? Acostumbrados a las Biblias electrónicas. Mire, ya casi no uso mi Biblia de papel. Marcos 16. Versículo 15. Id por todo el mundo
Fíjese bien, y predicar el evangelio a toda criatura. Fíjese, vamos a conectar Marcos 16 con Romanos 1, 16. Dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Que eso les quede en su mente. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Que dice Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿El evangelio qué cosa es? Poder de Dios. Dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. O sea, vayan por todo el mundo y prediquen el poder de Dios para salvación. ¿Cuál es el poder de Dios para salvación? El evangelio. El que creyere, dice, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Entonces, ¿en qué momento es salva la persona? ¿Con solamente creer? No. Si no, después ¿qué es? Bautizada. Entonces, ¿a quién voy a quedar? Nos han enseñado por mucho tiempo que de niño lo bautizan a uno. Le voy a poner otra gráfica. Luego después, cuando ya esté grandecito, le dan la confirmación. Cuando llega el arzobispo, así es, el arzobispo, el obispo al pueblo, no me acuerdo exactamente, pero llegaba una persona al pueblo, recuerdo. Y entonces le daba uno una cachetadita, ándele, le pegaba, para confirmarle su fe. ¿Por qué? Porque de niñito, no sabía uno, lo bautizaron. Pero después viene la confirmación. O sea que la fórmula ahí está cambiada. Primero lo bautizan y después cuando sea grande que crea, igual a salvo. Y no tan salvo porque luego si muere uno va al purgatorio y luego tiene que hacer unas cuantas misas. Bueno, ese es otro tema. Pero en el mundo religioso dicen, primero usted tenga fe, hacer su amor personal, igual a salvo, más bautícese después. Y usted va a encontrar que después lo bautizan. ¿Para qué? Para confirmar esa fe y sobre todo para ser miembro de ese grupo en el cual aceptó a Cristo como Salvador personal. ¿Pero qué enseña la Biblia? Otra vez, ¿qué dice la Biblia? La Biblia ¿qué enseña? Es muy clara, hermanos. Nada más que se nos ha enseñado por mucho tiempo algo muy diferente y pues creemos lo que se nos ha enseñado y no lo que la Biblia dice. Miraremos posteriormente, hermanos, este caso que es un caso muy empleado por el mundo religioso, el carcelero de Filipos, pero lo explicaremos versículo por versículo, en el cual es cierto que creyó, pero también obedeció. Y luego les platicaré lo que me encontré unas personas cuando me llegaron con este pasaje y eran americanas y se detuvieron y les dije, wait a minute, keep reading, keep reading, keep reading. Porque nada más que dieron un versículo, le dije, no, keep reading, keep reading. Y eso que no sabía inglés. Sí, porque no se detenga nada más en el versículo 30. Siga leyendo. 31, 32, 34. O sea, dígale, keep reading, keep reading. Sigue leyendo, sigue leyendo. Entonces ustedes manténganse leyendo también, ¿ok? Dios les bendiga, les guarde, tenemos un receso. Keep reading, manténganse leyendo. Bendiciones para todos, hermanos. No sé si está bien en inglés o no, ¿verdad? Pero así les dije yo. ¿Cómo está, hermano? Dios lo bendiga, lo guarde. Bien, hermano. ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios, hermano. Dios le bendiga, hermano. This girl that can't sing this. You can't even spell. Tanya.